Lo prometido es deuda. Estamos en comunicación telefónica con Rolando Astarita, economista, docente y escritor con orientación marxista. Hola Rolando, ¿cómo estás? Claudio Bevilacqua te saluda y Claudio Gallo también. Gracias por acudir al llamado del Paso Cambiado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, gracias por atendernos, Rolando, en estos momentos. Bueno, hace un tiempo hablamos y entramos en una conversación muy interesante que tenía que ver con la economía y este tema de la inflación y hacia dónde vamos. Pasaron varios meses y te volvemos a llamar porque vemos que la cosa va para arriba, ¿no? Pero no va para arriba en el trabajo o en el pleno empleo o digamos, va para arriba con la inflación. ¿Cómo estás viviendo estos momentos, Rolando? ¿Y cómo ves que se va encarando la economía del país? Bueno, la inflación efectivamente está en alza, ¿no? Ya el Ministerio de Economía para este año está proyectando una inflación anual del 62%. Sí. El relevamiento de expectativas de las consultoras desde el 72%. Sí. Es decir, eso está, por un lado se está acelerando. Y por el otro lado, la actividad económica, si bien ha crecido, se está desacelerando. Por ejemplo, en el primer trimestre del año la actividad económica aumentó el 0,9%, es una desaceleración en relación a los dos trimestres previos, ¿no? Claro. Y ahora de parte se empieza a sentir más por estas restricciones que está habiendo, el tema del gasoil, las dificultades para importar insumos. La industria argentina depende mucho de insumos de afuera. Sí. Entonces la situación es bastante complicada. Sí, claro. Hay por supuesto, por ahora ha habido bastante actividad. No, de todas maneras aclaremos que no, que es mentiroso el índice de desempleo que da el gobierno del 6-7%, en realidad ahí mete los planes, ¿no? Entonces eso infla mucho. Claro. Pero el problema muy serio es que desde hace mucho tiempo en Argentina la economía no levanta, la inversión no levanta. Claro. De hecho es una década prácticamente de estancamiento, es decir, con idas y venidas, pero es una década de estancamiento. Y ahora recién se ha recuperado el previo a la pandemia. Este año va a haber un crecimiento seguramente del 3,5-4%, pero por un fenómeno estadístico que se llama de arrastre, por lo que creció fuerte la economía el año pasado, pero en general no es una situación buena, ¿no? Claro. Rolando, a mí me quedan varias cosas de las que inicialmente vos contás. Por ejemplo, hablas de crecimiento el año pasado económico y hablas de inversiones, que van cayendo las inversiones. Cuando quizás una persona común escucha este tipo de cosas, por ahí dice, bueno, si alguien invierte y viene al país e invierte, podemos salir adelante, o si crece la economía. La pregunta puntual es, ¿por qué a lo largo de los años uno va llenándose de estos números y cuando mira alrededor lo que crece es la pobreza, la desocupación, la precarización? Bueno, es que una economía estancada desde hace 10 años inevitable, no era exuberante, pero una economía que está estancada desde hace 10 años, Sí. en términos globales, con retroceso del PBI per cápita, evidentemente sube la miseria, la pobreza, las necesidades insatisfechas por todos lados, etcétera. Claro. Ahora, aquí hay un problema que desde el punto de vista, si querés, de la teoría marxista, que es crítica del sistema capitalista, Sí. es que los empresarios, de hecho, no invierten, hacen una especie de huelga de inversiones. Sí. En gran medida esto está muy condicionado a hay que flexibilizar las leyes laborales, hay que quitar beneficios o fuerza a los sindicatos dentro de las empresas, o beneficios a los trabajadores, y en la medida que eso no se hace,
se frenan y se frenan las inversiones y de hecho el ajuste en última instancia te lo aplican igual por el desastre económico, ¿bien? Claro. Los salarios bajan, de hecho bajan, quedan detrás de la inflación, se precariza el trabajo, ya tenemos un 40% aproximadamente de la mano de obra completamente precarizada. Sí. Y entonces se reproduce un círculo de miseria y pobreza y estancamiento. Eso es lo que está ocurriendo hasta ahora y no se ven grandes posibilidades de mejora por ahora, ¿no? Claro, tiene que ver un poco esto con que lo poco que pueda crecer el país en economía, ¿verdad?, está destinado a pagar la deuda externa y a cumplir con los requerimientos del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Sí, lo que pasa es que, digamos, el tema de los pagos de la deuda externa es uno de los problemas. A ver, aquí, primero una cuestión que yo siempre trato de enfatizar, porque pareciera que el tema de la deuda externa es una imposición desde el exterior a la burguesía argentina. Sí. Y en realidad la deuda externa ha crecido históricamente en Argentina, desde los años, mitad de los 70, por ejemplo, Sí. o desde 76, ha crecido muchísimo, pero ha servido para financiar salidas de capitales al exterior. Claro. Hay algo que muchas veces llama la atención, pero Argentina estrictamente no es un país endeudado, es acreedor. ¿En qué sentido? Que eso se llama la posición inversora neta internacional. ¿En qué sentido Argentina es acreedor? En el sentido que son mayores los activos que tienen argentinos en el exterior que los activos que tienen residentes del exterior en Argentina, ¿se entiende? Claro, sí. Entonces, Clarito. ¿y eso qué significa? Que hay una enorme salida de plusvalía, es decir, de valor generado por los trabajadores, que va a manos de la clase capitalista y que se coloca en el exterior, sea en cuentas en el exterior, en inversiones inmobiliarias en el exterior, etcétera, que hace que, en ese sentido, la clase dirigente argentina también participa de la explotación de la clase obrera a nivel mundial, ¿bien? En esta medida en que... Por eso, yo muchas veces también digo que incluso el FMI es auditor de los intereses de la propia burguesía argentina, ¿bien? Porque si uno analiza bien lo que exige el FMI, en última instancia, es también lo que pide la burguesía argentina. Vos analizás lo que piden las cámaras empresariales en Argentina y es un programa muy coincidente con el que está pidiendo el FMI. Claro. Insisto en eso, no es que yo esté diciendo que no tiene su importancia los condicionamientos, etcétera, del Fondo Monetario Internacional, pero lo que estoy diciendo es que son los condicionamientos del capital en general, del conjunto del capital. Claro. Sí, yo lo entiendo clarito. Ojalá los oyentes, por supuesto, lo van a entender también así, los oyentes y las oyentes. Claro, insisto en esto porque si no, se considera que el problema es que somos dominados por el exterior, somos una colonia. No, este es un régimen capitalista donde la burguesía argentina negocia con el capital internacional en condiciones parejas, digamos, cuando participan de la explotación de trabajadores argentinos como socios, reciben su parte de la plusvalía como le corresponde a cualquier otro capitalista a nivel interno y a nivel internacional. Claro. Sí, Rolando, Claudio Gallo te quiere hacer una pregunta. Hola, Ronaldo, ¿cómo estás? Hay sectores del establishment que están reclamando la dolarización de la economía. ¿Qué significaría eso? ¿Es posible una cosa así? Yo lo veo desde el punto de vista incluso... aceptar o adoptar eso sería decir, no tenemos Banco Central, Argentina no tiene Banco Central, el Banco Central es la Reserva Federal, que no se va a preocupar por la economía argentina, ¿bien? Es decir, poner en ese sentido una construcción que está por fuera del manejo de cualquier política económica argentina. Ahora, el tema es el siguiente, que Argentina no tiene dólares tampoco para dolarizar la economía. Los dólares de libre disposición que tiene el Banco Central estarían casi en cero o muy cercanos a cero.
Entonces eso como ni siquiera se puede, yo no veo que ni siquiera se puede implementar. Digo esto porque, bueno, un problema que tenemos con las estadísticas del Banco Central es que nunca explican bien o muestran bien cuáles son los dólares o las reservas, insisto, de libre disponibilidad. De libre disponibilidad significa que el gobierno o el Banco Central puede disponer de ellos para cambiarlos por la base monetaria que está en pesos. Para poner un ejemplo, los depósitos de dólares que están en los bancos figuran como reservas del Banco Central, pero no son de libre disponibilidad. No. El swap que tiene Argentina con China figura como reserva, pero no es de libre disponibilidad. Bien, ni siquiera se puede pasar a dólares, sino hay que pagar una tasa de interés por eso. Ahora, perdóname que te interrumpa. Ahora, a la luz de este razonamiento, ¿cómo valorás vos las declaraciones de hace un tiempo de Patricia Bullrich diciendo que si son gobierno tendrían que utilizar los ahorros de los argentinos que están en los bancos? Bueno, en realidad eso terminaría provocando una salida precipitada de capitales en forma bastante caótica. Yo creo que esas cosas ni ellos mismos se la creen, ¿bien? No tienen muchas posibilidades de instrumentar algo por el estilo, porque sería, insisto, una situación de fuga de capitales, pero en forma de manada, digamos, en forma de salida de pánico. Este tipo de cosas, no recordaba que cuando había dicho eso, pero no le veo ninguna posibilidad de aplicación práctica, ¿eh? Claro. Rolando, volviendo unos pasitos para atrás en el sentido de la entrevista, cuando hablabas de que el Fondo Monetario, los requerimientos, bueno, son un poco los requerimientos que tiene el empresariado argentino y los que tienen la torta de verdad, ¿se puede entender desde ese lado que por qué los políticos acuerdan tan fácil el tema de pagar las deudas? Somos buenos pagadores, Argentina siempre fue un país que cumplió, por supuesto, en ese sentido, pero no cumplió con las necesidades de la gente que está en la calle, ¿no? Claro, pero el problema, aquí tenemos el siguiente problema. Un programa de no pago de la deuda externa, es decir, de default, para que sea progresivo para las masas trabajadoras, debería ser articulada con un programa, en mi opinión, de reformas socialistas. Sí, claro. Si no se hace eso, los default sirven para reestructurar en última instancia las deudas y restablecer las condiciones de explotación del trabajo. Claro. Bien, y al poco tiempo volverse a estar en la misma. En gran medida lo que ocurrió con el default del 2001, ¿bien? Sí. Hubo algunos años de relativo crecimiento, pero ese crecimiento se logró sobre la base de salarios que se hundieron en el 2002, hasta mitad del 2012 se hunden los salarios, la pobreza llegó al 55% de los hogares, es decir, un desastre económico por todos lados. Sí. Y luego engancharon con un alza de los precios de las materias primas, con una renovación del parque industrial que se había producido durante la convertibilidad por el dólar más barato, y bueno, y ahí hubo unos años de crecimiento hasta que vino, como se llama, la crisis del 2009. Ya Argentina tuvo una caída muy grande en el 2009, cierta recuperación acompañándose con la economía mundial en el 2010 y 2011, y desde el 2012 la economía se estancó. Entonces, insisto en esta cuestión, no hay una medida mágica, es decir, no pagamos la deuda externa y esto sale para adelante, y más en las condiciones de la globalización, digamos, de que las economías capitalistas están profundamente interrelacionadas. Claro. Por eso yo insisto en lo siguiente: tendría que ser un programa de conjunto articulado con medidas socialistas y apostando en última instancia
a que sea acompañado por otros países atrasados, porque un país en última instancia completamente cerrado y aislado lo quiebran, lo aíslan, lo quiebran, Claro. y llevan al desastre. Claro, empiezan con los bloqueos y ese tipo de cosas. Pero no solamente los bloqueos, también y las salidas de capitales y la fuga de capitales. Fíjate vos el caso de Venezuela. Claro, ¿Está? claro. Rolando, si uno traza una línea con aquel 2001, 2000, 2002, de esa tremenda crisis argentina, traza una línea paralela y llegamos al día de hoy. ¿Cuáles son las similitudes que hay? Porque vos hablaste recién, bueno, la pobreza llegó a un 55%. Si uno hace números finos, no te digo que vamos a estar en el 50, pero vamos a estar muy cerquita con la pobreza hoy. Sí, bueno, manteniendo siempre los mismos parámetros, pero sí, hoy la pobreza estaría arriba del 30%. Sí. A ver, yo creo que de todas maneras hay similitudes, pero también diferencias. Por empezar, la crisis de que va del 99 al 2002 es una crisis muy profunda, es un retroceso muy profundo de la economía, Sí. pero hay que recordar de todas maneras que entre el año 1991, que viene la convertibilidad, hasta el 98, salvo el 95, Argentina tiene un crecimiento bastante, más o menos importante. Sí. Digo esto porque fíjense ustedes que los sectores que crecen en los 90, pues se reestructuran en los 90, que son soja, de complejo sojero, maíz, de complejo maicero, Sí. gran minería y en buena medida industria automotriz, en combinación con Brasil, van a ser los sectores que en los años 2000 finalmente van a ser punta en el desarrollo, ¿bien? En el crecimiento tan importante que hubo desde mitad del 2002 hasta el 98, hasta el 2008-2009. En estos momentos la situación la veo bastante distinta, en el sentido de que Argentina ya lleva 10 años de estancamiento y Sí. de muy baja inversión. Entonces, las condiciones para retomar un crecimiento más o menos fuerte e importante son peores ahora que vamos a suponer en el 2002, con tipo de cambio. Recuerden que a mitad del 2002 o principio del 2002 Sí. el tipo de cambio era recontra alto. Se había aplicado un ajuste igual brutal a los salarios y suponemos que esto por ejemplo fue señalado por Kosakov y por otros, que hubo en los 90 una cierta renovación del parque industrial. No fue toda especulación financiera, como muchas veces se dice, y que esto le permitió en última instancia al capital argentino en los años 2003-2004 despegar con bastante facilidad. Hoy yo no veo que esté una situación de ese tipo, ¿no? Como posibilidad más o menos inmediata. Claro. No se ha dado lo que ha predicho, digamos, o pronosticado durante bastante tiempo, por ejemplo, Milei, etcétera, que ya se venía la hiperinflación o cosas por el estilo. Por ahora esto está controlado, hace ya años que está bastante controlado el tema de que no se va a una hiperinflación, pero sí es muy importante tener en cuenta que se está acelerando, insisto en esto, la inflación. El tipo de cambio en última instancia también se ha quedado atrás con relación a la suba de los precios, y que es Claro. posible que en los próximos meses haya una nueva suba del tipo de cambio que aparte puede empujar más y más la inflación. Bien, se está acelerando en sentido bastante peligroso, y esto también desalienta posibilidades de inversión. Bien. Rolando, para terminar y agradecerte estos minutos que nos diste, siempre hacemos lo mismo nosotros, ¿no? A los entrevistados le damos la posibilidad o que ellos nos cuenten lo que tienen ganas, porque por ahí no hicimos una pregunta que vos estás esperando, o hay algo importante que los oyentes y las oyentes tienen que saber y nosotros no te lo preguntamos. ¿Qué tenés para decirnos para el final? Bueno, no mucho, pero a ver, yo para el final una cuestión que la cual he insistido mucho desde mi blog y desde libros, etcétera, o publicaciones que hice,
es que yo creo que hay un rol muy importante para el análisis marxista, para volver al análisis marxista. Sí. Gran parte de la izquierda ha reemplazado el análisis de Marx, de lo que es el capitalismo, de lo que es la explotación del trabajo, etcétera, por análisis de tipo keynesiano, estatista, nacionalista, ¿bien? Claro. Que reproducen en última instancia viejos discursos que terminan siendo adaptados, digamos, a las exigencias del establishment. Y yo creo que en última instancia la globalización, por esto se puede entender a nivel mundial, la globalización ha sido fundamentalmente la extensión a nivel mundial de la relación capital-trabajo, de la relación de explotación del trabajo por el capital. Sí. Y esto, la crítica más profunda y el análisis más profundo para comprender esta realidad y actuar sobre ella, yo creo que está dada por la teoría de Marx, a la cual invito a volver, digamos, invito a estudiarla y a volver. Claro. Bueno, muchas gracias. Rolando, ¿dónde te puede seguir la gente que quiera interesarse por tus trabajos, tus escritos y demás? Bueno, yo tengo, lo más sencillo es en mi blog, si ponen en Rolando Astarita blog, aparece rápido, digamos. Rolando Astarita blog. Bien, perfecto. Bueno, muchas gracias por estos minutos que nos diste. No, gracias a ustedes. Hasta la próxima, ¿eh? En algún momento te vamos a volver a llamar. Un abrazo. Chao. Bueno, estuvimos hablando con Rolando Astarita, docente, economista y escritor con orientación marxista. Interesante, ¿no? Todas las cosas que se disparan a partir de lo que él cuenta para poder preguntar y demás. Nos quedan un abanico enorme de preguntas para hacerle a Rolando, pero no podemos porque el tiempo nos apremia y seguimos adelante con el programa. Pero ya lo vamos a volver a llamar y a seguir desasnándonos.